Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 8 de noviembre de 2024. En la empresa de la semana vamos a hablar sobre LVMH y en la sección educativa vamos a hablar sobre el proceso electoral en los Estados Unidos. Fue la mejor semana para la bolsa en lo que va del año. Los tres principales índices tuvieron ganancias espectaculares y todos lograron nuevos máximos históricos. El Dow Jones subió 4.6%, el Standard & Poor's 500 ganó 4.7% y el Nasdaq brincó 5.8%. El evento más relevante de la semana fue la elección en los Estados Unidos, en donde Donald Trump se llevó el triunfo de forma decisiva, por lo que rápidamente se declaró al ganador y Kamala Harris aceptó la derrota. Al eliminarse la incertidumbre que existía por la elección, los mercados tuvieron un claro impulso. Como habíamos platicado, existía el riesgo de que la elección se fuera a los tribunales en caso de que Trump perdiera y desconociera el resultado. Pero una vez teniendo presidente electo, los inversionistas pudieron dejar de lado la elección y enfocarse en el futuro. También ayudó que Trump es visto como más benéfico en general para los mercados, ya que está a favor de quitar regulaciones y bajar impuestos corporativos. Entre las industrias que mejor desempeño tuvieron después de la elección están los bancos, ya que son los que más se pueden beneficiar con la desregulación, además de industrias que se benefician con el proteccionismo económico. También las gigantes de la tecnología tuvieron buen desempeño, ya que se espera que los juicios abiertos por prácticas monopólicas sean eliminados con la nueva administración. Las empresas que no tuvieron buena semana fueron las relacionadas a las energías renovables, porque se espera que se eliminen incentivos para esta industria. También empresas que dependen de fabricar en China tuvieron un pobre desempeño, ya que Trump ha prometido poner aranceles a todo lo proveniente de China. Las acciones de Tesla fueron las que más subieron después de la elección, ya que Elon Musk fue el principal porrista de Trump, además de que invirtió millones en su campaña, por lo que se espera que tenga grandes beneficios. Tesla está buscando que se relajen las restricciones a autos autónomos para poder desarrollar su flota de robotaxis. Es probable que el nuevo gobierno lo haga. Un día después de conocer el resultado de la elección, terminó la reunión de noviembre de la Fed, donde se decidió bajar las tasas en 0.25%. Esto era ampliamente esperado, pero animó aún más a los mercados e impulsó mayores ganancias en la bolsa. Entonces, el panorama para las empresas se ve muy positivo, con la Fed en un proceso de relajación de la política monetaria y un presidente electo que promete políticas que pueden ayudar a los mercados privados. Sin embargo, a mí hay algunas cosas que me preocupan. La primera es que Donald Trump ha demostrado que es muy impredecible, por lo que en cualquier momento puede decidir cambiar de rumbo de forma drástica. También me preocupa que tiene la intención de quitarle independencia a la Fed, lo que me parece muy arriesgado. La independencia de un banco central es fundamental para la fortaleza de la economía a largo plazo. No sabemos si va a tener el suficiente apoyo del Congreso para interferir en las decisiones de la Fed, pero seguramente lo va a intentar. Otro punto que me preocupa es que la bolsa está en máximos históricos y esta semana tuvo un impulso muy importante. En estos momentos a mí me gusta recordar las palabras de Warren Buffett que dicen que hay que ser ambiciosos cuando todos tienen miedo, pero hay que tener miedo cuando todos son ambiciosos. Los bull markets suelen terminar cuando hay una euforia generalizada. Con esto no estoy diciendo que hay que vender todo o dejar de invertir en la bolsa. El panorama macroeconómico se ve muy positivo, por lo que vale la pena participar. Pero los últimos 2 años han sido espectaculares para la bolsa. Se han apreciado cerca del 50%, por lo que me parece prudente asegurar ganancias en donde las tengamos y poco a poco ir creciendo nuestra posición en cash para poder aprovechar en caso de que venga una corrección. Recordemos que las correcciones son inevitables y suelen llegar cuando menos lo esperamos. Con tantos eventos de alto impacto, los reportes trimestrales pasaron a segundo plano la semana pasada, pero en general los resultados fueron positivos. La estrella de la semana fue Palantir, que vio sus acciones dispararse 17% después de reportar números mejores de lo esperado, además de una aceleración en la cantidad de contratos con el ejército de los Estados Unidos. Qualcomm también reportó mejor de lo esperado. Algo que me llamó mucho la atención es que Qualcomm mostró interés por comprar a Intel, algo que hubiera sonado impensable hace algunos años, pero con los problemas que ha tenido Intel recientemente podría estar en riesgo de ser adquirida.
ARM Holdings, la empresa diseñadora de chips de alto desempeño, de igual forma reportó buenos números, pero su pronóstico para el próximo trimestre decepcionó. Lyft, el principal competidor de Uber, reportó un sorpresivo crecimiento. Las expectativas estaban relativamente bajas, ya que Uber suele ser la que más crecimiento tiene año con año, pero este trimestre el reporte de Lyft fue el mejor de los dos. Airbnb reportó en línea con lo esperado, pero como suele ocurrir cada trimestre, Brian Chesky, su director general, se mostró muy conservador con su pronóstico para el futuro, por lo que las acciones de Airbnb terminaron bajando. Affirm y Block, dos empresas de tecnología financiera o fintech, también reportaron. Affirm sorprendió con un crecimiento del 40%, mientras que Block reportó números mixtos. Superó las expectativas de utilidades, pero quedó corto en las ventas. Mercado Libre sufrió un raro descalabro, aunque mostró crecimiento del 9%, esto se quedó muy por debajo de las expectativas. La mayor sorpresa de todas fue el reporte de Dutch Bros, la cadena de cafeterías, que mostró un crecimiento de casi 40% en sus ventas. Esta semana hay poca información macroeconómica programada, lo más relevante será la relacionada a la inflación, ya que se reportará el índice de precios al consumidor y el índice de precios de productores. Y los reportes más relevantes de la semana serán los de Disney, Applied Materials, Cisco, Home Depot, Tyson Foods, Occidental Petroleum, Spotify y Shopify. En la empresa de la semana vamos a hablar de LVMH. Su símbolo es LVMUY. LVMH son las siglas de Louis Vuitton Moet Hennessy. Es un conglomerado multinacional francés con sede en París, especializado en marcas de lujo. Su historia comienza a mediados del siglo XVIII, cuando gobernaba en Francia el rey Luis XV. En esa época, las bebidas alcohólicas eran muy populares entre la nobleza francesa. En 1743, Claude Moet, que fabricaba vino espumoso en la zona de Champagne, empezó a enviar sus productos a París. Poco después se asoció con su yerno y fundaron la empresa llamada Moet Chandon. En esa misma época, un irlandés llamado Richard Hennessy operaba como mercenario para el rey Luis XV. Como pago por sus servicios, fue compensado con tierras en el pueblo de Cognac en 1765. Richard montó un negocio comercial con el cual enviaba licor a Irlanda, pero su hijo James amplió el negocio para incluir la producción de Cognac. 200 años más tarde, en 1971, ambas empresas se fusionaron y crearon Moet Hennessy. Por otro lado, un diseñador y empresario francés llamado Louis Vuitton fundó una empresa de accesorios en 1854. Su primer producto fue una maleta rectangular que se volvió muy popular por ser duradera, ligera y fácil de apilar. Poco después incluyó una ingeniosa cerradura que permitía que los viajeros protegieran sus pertenencias de mejor manera. La empresa se diversificó a distintos accesorios relacionados a la moda hasta convertirse en una de las marcas de lujo más reconocidas del mundo. En 1987, un empresario francés llamado Bernard Arnault, quien ya participaba en la industria de artículos de lujo, trabajó con los directores generales de Louis Vuitton y de Moet Hennessy para fusionarlas y adquirir suficiente participación para convertirse en el inversionista mayoritario y director general de la nueva empresa que se llamó LVMH. Arnault lideró un ambicioso plan de desarrollo que posicionó a LVMH como la empresa de artículos de lujo más grande y valiosa del mundo, además de que él se convirtió en el hombre más rico de Europa. Además de las marcas que forman parte de sus siglas, LVMH es dueña de 75 marcas de lujo, como Christian Dior, Bulgari, Dom Perignon, Tiffany, Hublot, Givenchy, etc. Actualmente, LVMH cuenta con más de 200,000 colaboradores. Es la segunda empresa más valiosa de Europa y la primera de Francia. Es el componente más grande del CAC 40, que es el principal índice bursátil francés. Cotiza en la Bolsa de Valores de Europa y también en Estados Unidos, pero de forma indirecta, mediante ADRs o American Depositary Receipts, que son certificados resguardados por alguna institución financiera que representan acciones en alguna empresa extranjera. Los últimos años han sido muy retadores para el LVMH, debido a que, aunque está creciendo en casi todos los países donde tiene presencia, tuvo un retroceso muy importante en China, que es su principal mercado.
Pero a pesar de los desafíos recientes, LVMH ha demostrado una capacidad notable para adaptarse y prosperar en un mercado global en constante cambio. Su combinación de herencia y modernidad le han permitido mantenerse relevante y atraer tanto a clientes tradicionales como a nuevas generaciones de consumidores. Con una cartera diversa de marcas icónicas, LVMH sigue siendo un símbolo de lujo y sofisticación. Tengo la sospecha de que de LVMH salió la famosa frase ¡qué elegancia la de Francia! El proceso electoral en los Estados Unidos es muy distinto que el de la gran mayoría de países, y para entenderlo hay que repasar rápido su sistema político. En Estados Unidos el gobierno se organiza en tres poderes: el poder ejecutivo, encabezado por el presidente; el poder legislativo, compuesto por dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes; y el poder judicial, que incluye a todos los jueces y juzgados y tiene a la Suprema Corte como su máximo órgano. Además, el país está dividido en 50 estados y cada uno tiene cierto grado de autonomía en cómo organiza sus elecciones. Para las elecciones más relevantes, que son las del presidente, sucede algo muy curioso, y es que aunque los electores votan por un candidato presidencial, en realidad el ganador no es el que obtiene más número de votos, el ganador es el que obtiene más puntos electorales. Cada uno de los 50 estados tiene distintos puntos electorales, dependiendo de la cantidad de asientos en el Congreso que tenga. Todos los estados tienen 2 senadores, pero el número de miembros de la Cámara de Representantes varía. En teoría dependiendo de la población de cada estado, pero se han mantenido sin cambios desde mediados de los 60. Entonces, por ejemplo, California, que es el estado con más puntos electorales, tiene 2 senadores y 52 miembros de la Cámara de Representantes, por lo que en total otorga 54 puntos electorales. El que le sigue es Texas, que tiene 2 senadores y 38 miembros de la Cámara de Representantes, por lo que otorga 40 puntos electorales. Y así cada estado otorga puntos según el número de asientos en el Congreso que tenga. Los estados menos poblados, como Alaska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming, únicamente otorgan 3 puntos electorales, o sea que tienen 2 senadores, pero solo un miembro de la Cámara de Representantes. En total hay 538 puntos electorales, y para ganar se necesita más del 50%, es decir, un mínimo de 270. Algo interesante es que el total de puntos electorales a repartir es un número par, por lo que existe la posibilidad de que haya un empate en 269 puntos. También se puede dar el caso de que los puntos electorales sean repartidos entre 3 candidatos distintos, lo que podría prevenir que un solo candidato logre los 270 puntos para ganar. Esto es poco probable en la estructura actual porque solo hay 2 partidos dominantes, pero en el futuro podría pasar. Si ningún candidato logra el mínimo de puntos para ganar, al presidente lo escoge la Cámara de Representantes y al vicepresidente lo escoge el Senado. Esto solo ha ocurrido 3 veces en la historia, todas en la primera mitad del siglo XIX. La gran mayoría de los estados otorgan todos los puntos electorales al ganador de ese estado. Solo 2 estados dividen los puntos proporcionalmente, que son Nebraska y Maine. Pero en todos los demás, el candidato ganador se lleva todos los puntos electorales, sin importar por cuántos votos gane en ese estado. Esto provoca que un candidato pueda ganar la elección, aunque no haya obtenido la mayoría de votos a nivel nacional. Esto sucedió en el año 2000, cuando George W. Bush ganó la elección, aunque Al Gore ganó el voto popular. También ocurrió en 2016, cuando Donald Trump ganó por primera vez, aunque Hillary Clinton haya obtenido más votos. La semana pasada, Donald Trump logró la victoria por segunda ocasión, al lograr 312 puntos electorales, y está proyectado que también haya obtenido la mayoría de votos, aunque no se ha publicado el conteo final. En conclusión, el sistema electoral de Estados Unidos, con su particular mecanismo de puntos, refleja la complejidad de un país que intenta equilibrar la representación federal y estatal. Aunque en esencia busca garantizar que todos los estados tengan voz en la elección presidencial, este método ha sido objeto de debate por las disparidades que puede crear entre el voto popular y el resultado final. Las recientes elecciones y los precedentes históricos muestran que, aunque es un sistema que ha resistido la prueba del tiempo, continúa generando cuestionamientos sobre su adecuación en una democracia moderna.
Como siempre, les recuerdo que todas las transcripciones las estaremos subiendo al blog que se encuentra en Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com. También los invito a visitar nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo los audiogramas y videos educativos. En YouTube los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.